Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia. Soy Irene Ancín. Y yo soy Paola Casa. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una persona a la que admiramos muchísimo por su calidad humana y por su profesionalismo y sobre todo por esa causa por la que ella día a día lucha de alguna forma y reivindica, que es el adulto mayor. Hola, mucho gusto. Soy Estefanía Orellana. Estefanía, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Estefanía es psicóloga clínica. Es psicóloga clínica y te has especializado en educación especial. Sí. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre, digamos, tus experiencias y demás, pero quisiéramos empezar a preguntarte, ¿quién es Estefanía Orellana? Además de, digamos, sus títulos, cuéntanos un poco de tu vida, digamos, a qué te has dedicado profesionalmente, pero también de tu familia y demás. Bueno, yo soy mujer, mamá, esposa. Tengo 3 niños de 7, de 6 y de 2 años que me hacen correr todo el día, pero me hacen súper feliz. Y tengo, hace 12 años, soy directora de Árbol de Sueños. Eso digamos que es lo principal en cuanto a mi profesión, a mi carrera. Yo tengo este centro de actividades para adultos mayores, que es este espacio increíble que hemos logrado crear, donde los adultos mayores vuelven a encontrar sus ilusiones, a nuevamente ser los protagonistas de su vida. Hacemos actividades recreativas, pero más que nada encontramos una oportunidad para motivar, para sorprender, para nuevamente enriquecer la vida de los adultos mayores. Estefanía, cuando uno emprende y uno decide montar un negocio, un emprendimiento, un proyecto, por lo general, y yo consideramos que así debería ser, debe ir alineado a tu visión del mundo, a tu propósito. Entonces, nos interesaría mucho conocer por qué Árbol de Sueños, por qué el adulto mayor y no los niños, no sé, animales, o no sé, cualquier otro tipo de emprendimiento. ¿Por qué decidiste? ¿Es tu causa? Bueno, yo viví en mi familia. Yo tuve una abuela que fue muy afortunada. Mi abuela tuvo 6 hijos que la visitaban 2 veces al día, todos los días. Y sin embargo, eso es algo que casi nadie tiene. Casi nadie tiene la bendición y la suerte de que tener sus hijos... 12 visitas al día. Exacto, pero aparte de que vivan tan cerca, que sus trabajos se lo permitan, o sea, son muchos factores los que permitían que ella tenga estas visitas todos los días de su vida. Sin embargo, cada vez que yo iba, ella estaba sola frente a una televisión, a veces hasta apagada, sola, sentada, sin hacer nada, con un acompañante que muchas veces no le conversaba ni siquiera. A veces tal vez la encontraba haciendo pulseritas, pero realmente ella no tenía ya una motivación. Y me di cuenta que si ese era el caso de ella, que tenía esta fortuna de tener esta familia tan pendiente y tan presente, ¿cómo sería la situación de tantos otros adultos mayores que no podían estar ahí así? Que no podían tener a sus familias cercas, que tal vez no tenían familia. Y en base a eso, una vez, ya en ese momento yo ya era psicóloga, entonces ya tenía, digamos, el antecedente, la capacitación, pero me di cuenta y fui investigando de cómo podía mejorar yo la calidad de vida de los adultos mayores. Ok. Qué lindo. ¿Y cómo vinculas tu proyecto profesional? Porque siempre decimos con Irene que los proyectos profesionales tienen como el sello de tu marca personal o el sello de tus valores, tus principios. De tu esencia al final. Es como tu propósito de vida en un proyecto. Entonces, ¿cómo puedes vincular tu propósito de vida con ese proyecto que es Árbol de Sueños? Bueno, yo siempre he sentido desde muy chica que mi propósito era tratar de mejorar la calidad de vida de las personas en mi entorno. Eso yo trato, eso me interesa, eso si estoy conversando
contigo y me cuentas, no, pues te recomiendo la doctora que me gusta porque creo que te va a gustar, creo que te va a ayudar. Si es que alguien me cuenta, en cualquier circunstancia yo trato de aportar con el granito de arena que yo tenga desde siempre. En el camino eso se fue dirigiendo a los adultos mayores y lo fui encaminando por el medio de la educación. Antes, mejor dicho, se pensaba que ya un cerebro de un adulto mayor ya no tenía la posibilidad, digamos, de aprender cosas nuevas, no tenía casi que estas nuevas ilusiones, sino que estaban en muchos casos sentaditos casi que esperando que llegara a la hora prácticamente. Sí. Eso ha sido un desafío, un challenge completamente, poder ir cambiando esa mentalidad, ese chip que hemos tenido todos. O sea, cuando yo recién abrí, muchas personas se sentían culpables por querer llevar a su mamá o a su papá o a sus abuelos a un lugar como Árbol de Sueños. Habían muchísimos prejuicios alrededor de mi tipo de servicios. Entonces, lo fui encaminando hacia la educación con amor. Entonces, mi propósito ahora, hoy en día, es el mío y el de Árbol de Sueños conmigo, es mejorar la calidad de vida de las personas por medio de la educación con amor, porque si no hay esa educación que nos permite ver más allá, que nos permite abrir nuestros horizontes y pensar diferente, analizar y ver las cosas desde otro punto de vista, no mejoramos y no nos preparamos nosotros también para cuando nosotros seamos adultos mayores. Que fíjate que conectado está con nuestro programa anterior, en el que hablábamos de la importancia de educar. Entonces, cuando tú educas, tú al final lo que estás buscando es, además de dejar una huella, cambiar ciertos paradigmas, enfoques, llamémoslo el chip, la visión que tenemos ante ciertas realidades o ciertos grupos. Entonces, los profesionales, lo que debemos hacer, y en tu caso tú lo estás dejando clarísimo, es: este es mi propósito. Si yo quiero que esto funcione y realmente mejorar la calidad de vida de las personas, yo tengo que también hacer una labor de difusión y de educación o reeducar al entorno, a los familiares, a la comunidad, para que no tengan este rechazo a, por ejemplo, dejar a sus papás o a sus adultos mayores en un centro como el tuyo. Entonces también es una labor de difusión, socialización, que al final también es lo que haces. Claro, totalmente. Por lo eso hago por medio de mis redes, ajá, lo hago por medio de mis congresos. También nosotros hemos tenido un servicio que se llama Días de Sueños, que es una forma de llegar, de dar un poquito de Árbol de Sueños a la comunidad gratuitamente. Entonces hacemos una mañana de nuestras actividades en distintos puntos, gratis, es lindo. Y asimismo, de distintas maneras ir llegando por medio de capacitaciones, de conversatorios con los familiares de Árbol de Sueños, con los acompañantes, porque esos acompañantes que muchas veces son empleadas domésticas o enfermeras o auxiliares de enfermería, son personas que también necesitan ir conociendo más de estos temas. No solo la parte de enfermería, digamos, en cuanto a qué hacer en el momento que hay un accidente, ajá, en el momento en que pasa algo, sino en ese cuando no está pasando nada. Exacto. ¿Qué tanto la debo ayudar? ¿Que le doy de comer en la boca o mejor trato de que ella coma sola? Son tantas cosas que influyen, que son factores que hacen mejor o peor una calidad de vida. Y seguramente también el apoyo socioemocional, ¿no? Que es tan importante. Por supuesto. De hecho, eso es algo que nosotros nos dedicamos. Árbol de Sueños se llama Centro de Actividades Recreativas y Apoyo Familiar para Adultos Mayores. Porque yo hago terapia individual y terapia familiar. Porque si tú me vienes a contar a mí los problemas de tu trabajo, no es algo en lo que yo te voy a asesorar, porque no es mi especialidad. Pero si tú tienes ya dificultades en la situación alrededor de tu mamá adulto mayor, que yo sé que no es el caso, pero pongamos el ejemplo, o situaciones alrededor de cómo lidiar con las visitas de tus suegros o lo que fuera, en esas situaciones yo ayudo y muchas veces hacemos terapias con varios miembros de la familia y a veces solo se necesita una sesión, a veces 3,
pero va cambiando la dinámica familiar y la idea es que poquito a poquito más de nosotros estemos informados, más de nosotros estemos educados, capacitados para ofrecerle una mejor calidad de vida a esos adultos mayores. Estefanía, tú mencionaste que tienes 12 años en esto. Sí. Me llama la atención, digamos, que haya pasado tanto tiempo y qué lindo el proyecto que tienes. Entonces, eso quiere decir que en la pandemia la pasaste mal. Quisiera que nos cuentes un poquito los desafíos, me imagino como todos, ¿no? Pero sobre todo Árbol de Sueños. ¿Cuáles fueron los desafíos que tuvo Árbol de Sueños en la pandemia? Miles. Bueno, no, pues la pandemia fue horrible, obviamente. Yo la empecé a pasar mal antes. Antes que el resto de... Antes que el resto del mundo. Yo vi una noticia, y no sé si ya me voy muy atrás, pero yo vi una noticia una semana antes de que todo explote, digamos, en CNN, en la cual hablaban de que en Seattle, en ese momento, habían 11 muertos y 7 eran en una residencia de adultos mayores. Esa noticia la debo haber visto unas 12 veces y yo lloré, no sé, 6 horas seguidas ese viernes en la noche viendo esta noticia. Yo lloraba y yo llamaba a mi mamá, a mi otra mamá, llamaba a mis suegros, a mi esposa, a todo el mundo. Yo decía, yo tengo que cerrar Árbol de Sueños. Tengo que cerrar Árbol de Sueños. Pero si Ecuador, la paciente cero creo que se la había descubierto en Ecuador un día antes o 2 días antes, no sé. La paciente cero recién llegó, no ha pasado nada, está contenido. Tengo que cerrar Árbol de Sueños. Tengo que cerrar Árbol de Sueños porque Por ser responsable. esto va a matar a mucha gente y especialmente adultos mayores, y yo trabajo con adultos mayores, esto se trata de responsabilidad social. Tengo que ser, pero lloré, no les puedo explicar. Y efectivamente yo ese martes o miércoles yo cerré Árbol de Sueños, yo convoqué a los otros centros gerontológicos de Guayaquil, a todos los que yo conocía, los invité a una reunión. Y ese día yo cerré, antes de que pase todo. Dios sabe cómo hace las cosas. Resultó que mi esposo tenía COVID y casi que fuimos los pacientes ceros de San Borondón, por lo menos en cuanto a mi entorno social. Pero no sabía yo. O sea, yo estaba contagiada y no tenía ni idea. Yo no tenía ningún síntoma y los síntomas de mi esposo empezaron literal esa noche después de que yo había cerrado Árbol de Sueños. O sea, los síntomas de mi esposo no estuvieron antes y empezó con picazón en la garganta, igual que todo el mundo. Tuve que, cuando yo no sabía esto, pues, pero ya los síntomas de mi esposo se agravan, viene el positivo de los dos. ¿Tú estás embarazada? Claro, yo estaba embarazada y tengo que avisarles, pues, a todas estas familias cuando literal no se conocía a nadie. Yo no conocía a nadie con COVID y ellos tampoco. Entonces tuve que avisar una por una a todas estas familias, llamando yo por teléfono. Uy, no, me acuerdo y quiero llorar. O sea, fue horrible. Fue horrible porque estas familias sentían que yo estaba llamando a decir tu mamá se va a morir en una semana. Sí, porque en ese entonces tener COVID era casi una sentencia. Era sentencia de muerte. Era sentencia de muerte. Entonces llorábamos en el teléfono los hijos y yo. O sea, fue realmente muy, muy, muy duro. Y gracias a Dios no se murió nadie de esos primeros contagiados, digamos, entre comillas, por mí, porque me podrían haber contagiado ellos a mí, nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber, pero de esos primeros contagiados, que sí hubo algunos que dieron positivos cuando yo salí positiva, pero ninguno se murió, ahí siguen todos, gracias a Dios. Pero ya a lo largo del tiempo, obviamente nosotros cerramos con la esperanza de abrir en 15 días, eso ya obviamente no pasó. Y a lo largo de ese primer año se murieron 18 adultos mayores nuestros. Entonces sí, fue muy duro. Muy, 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 muy duro. La verdad es que sí. Bueno, gracias a Dios mi esposo estuvo muy grave, se recuperó, pero eso hizo toda esta situación aún más compleja. Complicada, claro. Y después ya pudimos empezar, digamos que unos pasitos más atrás, que tal vez otros centros,
porque yo estaba con mis propios problemas. Pudimos empezar ya con el servicio online. Ya después, nosotros desde el 2017 ya hacíamos servicio a domicilio, gracias a Dios, entonces ya era algo que teníamos súper implementado. Okay. Entonces, ya apenas la pandemia lo fue permitiendo, ya retomamos con el servicio a domicilio. Teníamos las clases online con grupos pequeños, las clases online personalizadas, y teníamos además simplemente reuniones. Entonces, las reuniones eran gratuitas para todos los que se querían conectar. Entonces, los días martes que nos reuníamos era lindísimo, llorábamos, nadie se entendía. Era terapia. Claro, nadie se entendía lo que hablaba, porque como comprenderás, si a nosotros nos costó la parte tecnológica de la pandemia, el homeschool, ustedes tienen niños chiquitos, pero para los que vivimos el homeschool, el comienzo fue horrible. Imagínense lo que le costaba a estos adultos mayores, promedio 80, 85 años. No entendían nada, pero estábamos felices de vernos, 40 caras en los cuadraditos del Zoom. Y algunos lloraban, otros se reían, se mandaban besos, unos no paraban de hablar sin importar que nadie más entendía. Pero era una dinámica pura emoción. Lindísima. Era lindísimo. O sea, dentro de la dificultad del momento, eran unos encuentros súper lindos. Y estuvimos cerrados hasta fines del 2021, que finalmente pudimos volver a abrir muy lentamente, con muchos cuidados. Y gracias a Dios, ya este año, ya ahorita hasta estamos sin mascarillas. Uy, qué maravilla. Sí. Mira qué importante es, que lo hemos comentado en algunos programas, el pensar siempre ir un poquito más allá, ¿no? O sea, tú tuviste la buena idea o la gran idea de, además de tener árbol de sueños como un servicio que los adultos mayores iban a tu casa, también tenías estas visitas en sus hogares, cosa que llega la pandemia y no solamente tienes una forma de trabajar, sino que tienes de alguna manera diversificado el servicio, y eso también te da cierta flexibilidad. Entonces es importante recalcarlo de siempre ir un pasito más allá, porque cuando viene una pandemia... Nadie se imagina una pandemia, así es, obviamente. O sea, no nos gusta... Las vacas flacas, sí, eso sí nos imaginamos, nunca tan flacas. Sí, nunca tan flacas. No hacemos mención a la pandemia para ponernos dramáticos, sino porque creo que de las crisis uno puede aprender muchísimo cuando escuchas la experiencia de cómo... Exacto. Alguien con un emprendimiento, con un proyecto, con un negocio, llamémoslo de distinta manera, es capaz de adaptarse. Entonces, por eso nos gustan estos casos, ¿no? Porque tú lo que tuviste fue una crisis, tuviste que gestionar una crisis y aparentemente lo hiciste muy bien, ¿no? Porque sigues otra vez con árbol de sueños. Pues aquí eso es porque lo estamos. hiciste En bien. tal caso, Así gracias a Dios lo pudimos manejar. Sí, mi equipo es espectacular y mi equipo tiene la camiseta Árbol de Sueños 100% puesta, y mi equipo estuvo conmigo especialmente cuando yo no podía estar. Porque ya pues yo estaba embarazada, entonces no era yo la que daba las clases, yo estuve en un embarazo complicado, estuve en cama gran parte del tiempo, después mi bebé estuvo enferma, entonces yo realmente no era la que daba esas clases online. Yo daba mis sesiones privadas y me reunía los martes yo también, pero yo no era la profesora, yo no soy la profesora tampoco hoy en día. Entonces, el contar con un buen equipo de trabajo hace toda la diferencia. Que eso no es gratis, ¿no? Cuando uno tiene un equipo comprometido es porque uno se lo ha trabajado como jefe, como líder, o que, bueno, como queramos llamarlo, ¿no? Sí, pero no porque es gratis, te lo has trabajado. No es gratis, pero sí es una bendición que uno tiene que valorar. Por supuesto, 100%, no me refiero a gratis de económico, sino que es algo que la cabeza lo ha trabajado para que cuando vienen las vacas flacas o los momentos complicados, tu equipo te diga, voy contigo, Estefanía. O sea, sí, pero lo que te quiero decir es que no es algo que I take for granted. No es algo que lo puedes dar por hecho, por supuesto. Nada. No es algo que yo me lo atribuyo a mí. Yo siento que tengo la bendición de tener un equipo comprometido, un equipo que también, igual que yo, ama su trabajo, que ama a sus abuelitos y que aman Árbol de Sueños. Entonces están dispuestos a seguir creciendo conmigo. Confían en nuestro trabajo y confían en que vamos a estar bien. Pase lo que pase, ellas saben que nosotros vamos a estar bien.
Entonces, eso es chévere. Claro, por supuesto. Estefanía, ahora sí cuéntanos un poquito de la conciliación entre el trabajo y tu familia. Tu trabajo, tu proyecto, árbol de sueños y tu familia. Tú eres ¿Cómo lo inquieta. logras? Tú eres inquieta. Sí. Tú eres del lote de las inquietas. ¿Cómo lo haces? Corriendo. A ver, sí, es difícil, obviamente, tener que dividirse, tener que creerse pulpo, hacer 1000 cosas a la vez, muchas veces no soltar el celular, y ya con niños más grandes a veces hasta te lo reclaman y con justa razón, pero yo creo que cuando uno hace las cosas con amor y con pasión, los niños lo ven, los niños lo entienden y aprenden de eso. Y es súper importante transmitirles a ellos la importancia de amar lo que haces, la importancia de entregarse por las causas que uno quiere. Entonces, yo siempre trato de darles tiempo uno a uno. O sea, por ejemplo, ahorita acabo de hacer el segundo congreso Nuestros Adultos Mayores Recuperando el Protagonismo. Es un evento gratuito, es un evento que llegamos a 500 personas. Fue espectacular y pudimos también, la gente se conectó online, o sea, estuvo súper chévere, el contenido es increíble. Y en esa preparación, obviamente, eso es un trabajo con giro de medios, es un trabajo de muchas reuniones, de mucho tiempo extra, porque yo en el día a día, yo oficialmente trabajo, Árbol de Sueños funciona durante las mañanas principalmente. Entonces, en teoría es hora de colegios y puedo dividirme. Y así lo hago. Pero en la realidad, sí hay muchas tardes en que yo, aunque esté en la casa o aunque esté yendo de un santo al otro o de extracurricular en extracurricular, igual sí de alguna forma estoy trabajando. Estoy atendiendo clientes, estoy asesorando, así sean llamadas cortas, o sea, dividiendo mi tiempo dentro de lo que puedo. Pero trato de las tardes tenerlas para ellos, de tenerlas para lo que ellos necesiten, pero también no es que yo soy de las que cierra las puertas y no, mi horario es de 9 a 12 y si no me llamaste hasta la 1 de la tarde ya tienes que llamar mañana. No, eso no existe. Yo trabajo dormida. O sea, yo sueño, yo me levanto y yo me levanto a apuntar. Y yo creo que eso no es sano y creo que eso no está bien, pero así funciona. Yo cierro la ducha porque pensé en algo y tengo que apuntarlo porque si Se no, te después olvida. Yo me siempre olvido. digo que en el baño vienen grandes ideas. En el baño es el Obvio. momento en que uno... Ya, pero uno- mis ideas vienen y si no les pongo asunto se van. Sí, Entonces, sí. yo necesito apuntar, yo necesito estar. Entonces, mis hijos, o sea, a mi hijo mayor que ya escribe, le digo, ¡apunta! Entonces, sí los involucro mucho. Claro. El año pasado hice un cuento junto a mi hermana, un cuento de Navidad, y estuvieron súper involucrados. El abuelo Miguel. Entonces, el abuelo Miguel, exacto. Entonces, estuvieron ellos involucrados en la producción, Ay, qué estuvieron lindo. involucrados en la historia, ellos me daban el visto bueno de las ilustraciones, me acompañaban después a repartir los cuentos, porque después de la pandemia, como comprenderás, yo misma repartía los cuentos, no es que le pagaba a nadie, sino que quería hacer todo yo. Y ellos me acompañaron mucho en ese proceso. Entonces, claro. yo involucro mucho a mi familia. Y eso hace que haya este equilibrio en donde ellos se sienten muy identificados, Claro. ellos... Parte, no es el trabajo de mamá, sino que de alguna forma es de todos. Claro, Qué lindo. pero dentro de eso soy un caos. Y por ejemplo, llevé a mi hija al colegio un día que no había clases, porque no había leído el chat ni las circulares. Entonces me aparecí en el colegio, que encima es lejísimos, con la niña uniformada y resultó que no, hoy había feriado y tú no te enteras. Ya. Entonces, Gajes del oficio de mamá. Gajes del oficio. Entonces, la niña se vino a trabajar conmigo y pasó divino y los adultos mayores son felices el día que los llevo y ella está convencida, o sea, tú le preguntas qué quiere ser de grande y ella quiere ser chef, ella quiere ser pintora y ella quiere ser directora de Árbol de Sueños, o sea, Ay, mira. ella, ojalá,
Sí, ojalá. Ojalá, no, no, que se cierre el círculo no ahí. la podré obligar, pero Claro. sí me gusta encaminarla. O sea, si a ti te gusta, chévere, mi reina, yo cuento contigo. O sea, Sí, sí, sí. Entonces- Yo ahorita antes de hacerle la última La última pregunta, yo llevé a mi hija un día equivocado a un cumpleaños, que era en un parque que alquilan, un centro que alquilan, y yo la llevé y no era ese miércoles, era el siguiente. Entonces llegamos las dos listas para el cumpleaños, vestidas, olorosas y, claro. en fin, son gajes del oficio, como decía Paola. Sí, ya. Estefanía, para terminar la entrevista, que podríamos estar aquí hablando horas y horas contigo, porque creo que todas nos sentimos identificadas con muchas de las cosas Así es. que tú estás comentando y bueno, yo creo que las que somos mamás y queremos seguir siendo profesionales, tenemos muchos retos, desafíos, incluso como tú dices, no lo has dicho literal, pero esa culpa que a veces podemos sentir de 100%. no estar tanto o de estar a medias. Yo sí me quedo con el ejemplo, ¿no? Yo creo que somos ejemplo. Ellos se quedan con que mira cómo mamá se compromete, es disciplinada, está cansada y sigue. Entonces creo que eso siempre va a ser positivo. Crea, siempre. o sea, tiene ideas. Eso de la ducha o de levantarse así. Apunta. Crea, siempre. o sea, todo el tiempo está creando para Así es. sumar a su proyecto. Eso Ajá. me parece Después muy terminas valioso y que ellos lo puedan ver, es precioso. Claro, la verdad es que sí es lindo. Por ejemplo, ahorita lanzamos el Cuéntanos cuaderno eso. de actividades para adultos mayores, que también es algo en lo que han participado ellos. También es algo en lo que ellos me han ayudado y cada uno tiene el de ellos. La más chiquita, o sea, no la más chiquita, la segunda todavía no escribe bien. Entonces ella me dicta a mí lo que quiere que yo le escriba. Yo le hago las preguntas y yo escribo. Hay ciertos ejercicios. Este cuaderno es súper particular porque trabaja el área cognitiva, que por supuesto es súper importante, pero también trabaja el área emocional, que es Igual de realmente importante, importante y muchas veces en este tipo de productos se lo descuida. Entonces, o sea, mejor dicho, todas las veces, porque no van a encontrar ninguno en ninguna parte del mundo. Créanme, yo he hecho el research, yo he buscado en todos los países hispanos y en Amazon y en muchas librerías en Estados Unidos, en inglés tampoco hay un libro así de completo, es la verdad. Nosotros trabajamos con ejercicios de introspección, con ejercicios de reflexión. De autoconocimiento, porque no Exacto. porque tengas más años puedes conocerte mejor a ti mismo. No, al contrario. Al contrario, porque nosotros somos una generación, y yo sé que no somos en la misma generación, pero casi, 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 casi. que estamos en una época de mucha conciencia en cuanto al ¿Quién soy? trabajo personal. Ajá. Lo tenemos muy presente, Sí. está muy en todos lados. Versus que antes estas cosas, o sea, por ejemplo, la meditación, este tipo de ejercicios no se hacían tanto. Entonces, para la mayoría de adultos mayores de Árbol de Sueños, que por supuesto han sido la inspiración para este cuaderno, son con quienes lo hemos ido construyendo, creando en base a su retroalimentación constante y a ver los resultados que vamos teniendo con unos ejercicios versus otros. Entonces hemos ido con ellos descubriendo qué funciona y qué no. Y ellos mismos te dicen, yo nunca había hecho ejercicios así, yo nunca me había hecho esa pregunta. Por ejemplo, algo tan sencillo como ¿qué quieres que recuerden de ti cuando no estés? Y sí son preguntas que a veces se mueven en el piso, sí de repente me han contestado, pero ¿por qué me quiere hacer pensar en eso si yo estoy feliz? ¿Para Claro. qué me hace? Y vivito y coleando todavía, sí, muy bien. Exacto, y efectivamente no, si usted no quiere pensar, no piense. Yo se lo dejo ahí para que usted tome la decisión. Entonces, pero el autoconocimiento, este trabajo en uno mismo, este trabajo en el alma, es lo que al final del día nos va a dar la paz y lo que va a hacer que nos sintamos bien con nosotros mismos, que nos aceptemos y que lleguemos que estemos en un punto en donde realmente nos sintamos bien y podamos transmitir eso a los demás. Entonces, por eso hicimos este cuaderno. ¿Quién te ayudó? ¿Alicia o Carla? La más chiquita. No. Felipe y Alicia. Felipe y Alicia. Felipe y Alicia, pero
también esto es un trabajo en equipo, esto lo ha hecho también mi equipo de Árbol de Sueños, los abuelitos, o sea, de hecho, en la primera edición no dice Estefanía Orellana en ningún lado, dice Árbol de Sueños. En la segunda edición, la verdad es que me han retado tanto por eso que sí iba a decir Estefanía Orellana, pero en la primera no lo hay. ¿Qué valores, Estefanía? Para ir cerrando, ¿qué valores? ¿Cuáles son los valores? No voy a decir que valora, porque entonces estamos redundando, pero ¿cuáles son los valores Que te definen. que te definen o que para ti son los más importantes? Bueno, la honestidad, por supuesto, tratar siempre de ser francos, de ser honestos, pero con empatía. Siempre, o sea, a mí no me sirve de nada decirte tus verdades si tus verdades no te van a ayudar o no te van a hacer sentir bien. Entonces, la empatía y la solidaridad hacen que la honestidad sea un buen elemento, porque siempre queremos que sume y no que reste. Y la alegría. La alegría para mí es un valor importante y es un valor que no siempre es fácil, es un valor que no siempre sale 100% natural, pero que una vez que sale es contagioso. Ajá. Sí, Suma es es multiplicador, es contagioso, exactamente. Entonces, en Árbol de Sueños, eso digamos que es lo principal que yo trato de dar todos los días. La empatía mezclado con la alegría. Creo que eso hace que Árbol de Sueños sea un lugar que, aunque hayan miles de centros de adultos mayores en el mundo, ninguno se parezca al nuestro. Y además son los valores que de alguna forma reivindicamos nosotras porque nos parece que son los que necesitamos como sociedad, como país, en fin, son esos valores universales tan necesarios. Estefanía, a mí me ha encantado conocer lo que tú haces en vivo porque yo la conocí hace 5 minutos, siento que es mejor dicho, cuando recién empezó el programa, pero me ha encantado conocer sobre todo lo que haces y cómo lo transmites a tu familia, a la gente a tu alrededor. Así que felicitaciones y continúa con ese proyecto precioso, ojalá se haga gigante y llegues a más personas, más adultos mayores. Así que felicitaciones y qué gusto tenerte en Serendipia. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Gracias a ustedes y la felicito también por este programa tan lindo. Muchas gracias.